Hola, ¿qué tal chicas y chicos? En esta ocasión vamos a hablar sobre los métodos integrados o integrales en trabajo social. Pues estos parten del análisis crítico de los métodos tradicionales que vimos en las anteriores clases, pues al comprobar que estos pues poseen una estructura similar. Al integrar los métodos existentes en un único método, pues surge el método básico, método integrado, integral o método único, en el cual se van a aplicar estrategias, procedimientos y técnicas diversas según sea pues el nivel de intervención. Ya puede ser individual, grupal o comunitario. Este método pues surge, decía anteriormente, pues del análisis de los métodos clásicos, y pues la gran mayoría tienen una estructura parecida, ¿sí? Entonces vamos a explicarles, o voy a explicarles un poco un ejemplo de un esquema de un método tradicional, para que vayamos entendiendo un poco a qué se refiere o cómo va. Pues nuestro método parte pues de un conocimiento global del campo de acción profesional, es decir, de qué es lo que vamos a tratar, o más bien cuál es el rango, o cuál es esa particularidad de nuestra intervención, ¿sí? Y pues aquí se hacen referencias teóricas, empíricas. Cuando hablamos de empíricas hablamos de la cuestión de la experiencia. Aquí se hace también una delimitación, es decir, realmente desde dónde voy a partir y hasta hacia dónde quiero llegar. Un estudio pues de las variables, es decir, de todos los factores que puedan haber en lo que yo quiero, en este caso, investigar, las condiciones que influyen, la interpretación preliminar, es decir, hacemos una especie de diagnóstico, ¿sí? Un estudio también profundo, ¿sí? Es decir, no nos quedamos solamente con el diagnóstico, sino también ese diagnóstico nos va a servir para hacer ese estudio a profundidad y un análisis para formular pues un criterio propio, ¿sí? Pero sin deslindarnos de lo profesional, ¿sí? Una concretización de los factores, es decir, bueno, ya antes estudiamos las variables, pero también vamos a concretar cuáles son esas variables o esos posibles factores, y pues también se hace una hipótesis de trabajos causales, es decir, bueno, tomando en cuenta los factores y las variables que tenemos, vamos a conjuntar en una sola, o a veces pueden surgir dos, ¿sí? Ok, después de lo que fue el conocimiento global del campo de acción profesional, viene lo que es la interpretación de los datos, ¿sí? Aquí pues se determina de todos los núcleos de intervención, o de lo que son los factores o las variables, bueno, cuáles, en las preguntas, ¿no? ¿Cuáles? ¿Cómo? ¿Sí? Aquí, cuando nos cuestionamos esa pregunta, es tomando en cuenta el nivel de intervención que vamos a aplicar, ¿sí? Ya sea individual, grupal o comunitario. Y vamos a tomar en cuenta también pues nuestros objetivos, cuáles son, cuál es la finalidad a la que nosotros queremos llegar, las técnicas que debemos de utilizar, perdón, ya en algunas clases anteriores, o
o en módulos anteriores hablamos sobre las técnicas que se emplean en trabajo social, ¿sí? Que puede ser la visita domiciliaria, la entrevista, etcétera, etcétera, ¿sí? Y después viene lo que es un plan de trabajo donde existe un programa o creación precisamente del plan de trabajo, ya sea de manera general o de cada uno de los núcleos de intervención, ¿sí? Una señalización, de los medios de control y evaluación de la acción, ¿sí? Todo eso va a estar incluido en nuestro plan de trabajo, ¿sí? O sea, prácticamente es ese programa que vamos nosotros a aplicar, ¿sí? Detalladamente tiene que estar así para que podamos actuar paso por paso. Después viene lo que es la ejecución, que es prácticamente la realización de nuestro plan o programa según la línea de acción o de intervención, ¿sí? Y por último es la evaluación, que es esa comprobación de resultados, ese análisis de las experiencias que también puede resurgir en una modificación del plan o programa. Recordemos que no siempre nos va a dar el resultado deseado, ¿sí? En algunas ocasiones tenemos que modificar, ¿sí? Y esa modificación no nada más nos va a servir también en el plan que estemos ejecutando, el que hayamos ejecutado anteriormente, ¿no? Sino que para algunas situaciones o intervenciones posteriores, pues también nos va a servir esa modificación de nuestro plan. Bueno, esto fue un ejemplo de lo que es un esquema de un método integral o integrado, básico o único en trabajo social.